Bueno, vamos a empezar a trabajar con los bocetos ahora. Entonces, para ello vamos a abrir un archivo de pieza nuevo. Voy a empezar eligiendo la opción de boceto. Como pasó en el vídeo anterior, una vez que seleccionamos la herramienta de boceto, tenemos que elegir un plano de referencia. Elegimos un plano sobre el que dibujar, que puede ser en este caso el XZ, puede ser cualquiera de ellos. Nos va a valer cualquiera. Como dije antes, la vista se orienta de forma perpendicular al plano para que podamos dibujar con más comodidad. Y ahora vamos a empezar a analizar las herramientas que tenemos para dibujar. Entonces, la más sencilla es la de línea, que es la que está seleccionada de forma inicial. Entonces, nosotros dibujaríamos aquí una línea. Podemos pinchar una vez sobre el punto, el primer punto donde queremos que se inicie la línea, y deberíamos pinchar una segunda vez para elegir el punto final, o también podemos meter un valor por teclado, por ejemplo 30, de forma que ahora la línea está acotada a 30, el valor de la longitud de la línea es de 30 y solamente tendríamos que darle el ángulo. Si nosotros nos ponemos en la vertical, nos aparece esa línea que me aparece en vertical al lado del puntero, al lado del ratón, que nos indica que la línea va a ser vertical. Y el ángulo además se ha puesto en 90. Si le diéramos en este momento a intro o pincháramos con el ratón en esa posición, nos va a quedar la línea vertical. Vuelvo a repetir la operación, ahora voy a poner un valor de 50, por ejemplo. La línea ya sabemos que va a ser de una longitud de 50, nos falta definir el ángulo de esa línea. Si queremos que sea horizontal, nos posicionamos cerca de la horizontal y ahora, al igual que nos pasaba antes con la vertical, nos aparece al lado del ratón esa línea horizontal que nos indica que la línea sería horizontal si pinchamos en ese punto, o si tocamos la tecla intro. Además, nos ayuda también el ver que nos pone 00 en grados para saber que también está a 0 grados, o sea, está horizontal. Si le doy ahora mismo a intro, en lugar de darle al botón del ratón, al botón izquierdo del ratón, le doy a intro, conseguimos lo mismo, ¿no? Ya tenemos nuestra línea posicionada. Bien, si queremos hacer ahora una línea con un ángulo determinado y de una longitud determinada, pues elegiríamos la longitud, por ejemplo 40. Y aquí, por ejemplo, ya nos aparecen líneas de referencia. Aquí esta línea está referenciada a la mitad de este lado, que puede ser o bien con un ángulo negativo como estamos ahora mismo o con un ángulo positivo. Nos podemos ir a la referencia del final de la línea, o podemos darle el ángulo que nosotros deseemos. Por ejemplo, sabiendo o tomando como referencia el que nos aparece en la ventana, sabemos que ahora ahí está en menos 48, pues yo podría elegir menos 60, por ejemplo. Le doy a intro y se nos posicionaría ya. Para terminar y para cerrar el boceto, voy a elegir un punto que ya existe en el boceto, que es el inicio de la primera línea que he dibujado. Por ejemplo, veo que aquí se me pone al lado derecho del puntero, del ratón, una línea con un puntito al final, que quiere decir que ha cogido la referencia de ese punto, o sea que me va a posicionar mi línea en ese punto de ahí. Pincho con el ratón y termino este boceto. Bueno, termino de dibujar líneas, ¿vale? Ahora, como veis aquí ahora mismo, el dibujo no está terminado. ¿Por qué no nos aparece en verde? No está completamente definido. Bueno, no, puede estar terminado, pero no está completamente definido. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no me aparece en verde? Porque nos faltaría decirle a este dibujo dónde está con respecto a los ejes de referencia, a la base. Si yo ahora, por ejemplo, selecciono, le doy aquí a la tecla a la selección, pincho en una de las líneas y cojo este extremo
pincho en él e intento moverme, fijaros lo que pasa. Las líneas que están definidas como horizontales y verticales, que son las que tienen esta crucecita de aquí, esta cruz quiere decir que la línea es o bien horizontal o bien vertical, o sea, están definidas así, esas tienen definida la longitud y la orientación, por lo tanto estas no se modifican, pero estas sí se están modificando. Aunque aquí yo le di inicialmente un ángulo, ese ángulo no ha quedado acotado, entonces si yo intento mover el boceto, se me está deformando, se me está moviendo el ángulo. ¿Vale? Si yo pincho de aquí, pues se me mueve de otra manera, de forma un poco, bueno, no sé si aleatoria, pero de forma un poco rara. Bien, vamos a seguir acotando entonces porque hemos visto que este ángulo, aunque nosotros lo metimos inicialmente, no está definido del todo. ¿Queremos que esto sea 60 grados? Pues bueno, venimos aquí a la herramienta de acotar, elegimos el primer punto, un punto de la línea, elegimos el punto final y aquí nos aparece un ángulo. Bien, bueno, esto os estará apareciendo a vosotros de forma recurrente. Le podéis dar aquí a no mostrar o también podemos desactivar esa opción quitándola aquí en autoescalar. Esta opción es bastante útil, pero puede ser peligrosa si no sabemos que la tenemos activada. Entonces es casi mejor desactivarla y ya os explicaré en qué momento puede ser útil el tenerla activada. Bien, hemos definido ese ángulo y ahora vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros intentamos mover este boceto, tirando de uno de los lados. Fijaros, ahora mismo ya no se deforma. Digamos que el boceto está completamente definido en su conjunto, pero le falta la referencia con respecto a la base, con respecto a los planos de referencia. ¿Cómo podríamos referenciarlo a los planos de referencia? Bueno, pues una de las maneras, una de las formas, podría ser acotando con respecto a este punto. Podría usar esta herramienta de acotar de distancia, pincho en ella, pincho en la base, en uno de los puntos del boceto y le doy una distancia, por ejemplo, 60. Vale, ya tenemos aquí un valor. Todavía no está en verde, ¿por qué? Porque si yo intento mover el boceto, todavía en vertical lo puedo mover. En horizontal ya no me deja, pero en vertical todavía sí que lo puedo mover. Bueno, pues vuelvo a repetir la operación, me voy aquí a la base, me voy al mismo punto que he tocado antes y ahora, en lugar de acotar en vertical, lo que voy a hacer es acotar en horizontal y para que se me cambie la cota tengo que moverme en horizontal. ¿Vale? Tengo que hacer así para moverme en horizontal y le doy un valor 30, por ejemplo. Vamos a dar, perdón, tengo que pinchar primero para fijar la cota y luego le doy el valor de 30. Bien, y ahora sí, el boceto ya se me ha puesto en verde. ¿Por qué? Porque está completamente definido. Si yo pincho como he hecho antes en un punto de alguna de las líneas e intento arrastrar, este boceto no lo puedo mover. ¿Vale? Como está en verde, está perfectamente definido. Vale. Esto es bastante importante, en mi opinión, que quede completamente definido para luego no tener problemas a la hora de rediseñar o de seguir diseñando, sobre todo cuando son piezas complejas. Bueno, voy a seleccionar la cota esta, la voy a borrar, voy a seleccionar esta otra, las dos últimas que he hecho y las voy a borrar. Simplemente para seleccionar, para borrarlas, pincho sobre ellas, ¿vale? Igual que he hecho aquí, y le daría a suprimir, a la tecla de suprimir. Bien, el boceto ahora vuelve a estar en azul porque no está completamente definido, pero lo he hecho para explicaros otra manera de definir la posición con respecto a la base, que sería con esta herramienta de conectar, elegiría un punto, por ejemplo este, y lo conectaría, le diría que ese punto quiero que coincida con el centro, con la base. Pincho aquí en la base
y fijaros, se me posiciona en la esquina que yo seleccioné sobre el punto de referencia de la base y además inmediatamente ya tenemos el boceto en verde. Bien, le voy a dar ahora a Control Z para deshacer, o le podría haber dado aquí también a la flecha de deshacer, y vamos a ver alguna otra opción para posicionar el boceto con respecto a la base. Y es una opción que es bastante útil cuando queremos luego hacer piezas complejas. Es la opción de dejar la base en la mitad del dibujo. Esto puede ser útil porque luego los planos de referencia nos pueden servir a posteriori, en operaciones posteriores, para hacer, por ejemplo, vaciados o agujeros, etcétera, o simetrías incluso. Bien, lo que voy a hacer ahora es llevarme, seleccionando una de las líneas, cogiendo uno de los extremos, pincho en él y me lo llevo aproximadamente aquí. ¿Vale? Dejo los ejes de referencia más o menos en la mitad de la pieza. Y ahora lo que voy a decir es que este lado de aquí, el centro de esta línea, me coincida con ese punto, a la altura de este punto. ¿Eso cómo lo hago? Con esta herramienta de horizontal vertical. Selecciono la herramienta, me vengo aquí al punto medio, pincho sobre él y pincho en la base y ya me queda mi boceto referenciado el punto medio de esta línea con la base. Ahora voy a hacer lo mismo con el punto medio de la línea superior con respecto a la base y otra vez tenemos el boceto en verde. Ya hemos visto tres formas de referenciar un boceto a la base, a los planos de referencia. El resultado va a ser el mismo, a priori cualquiera de los métodos puede ser bueno y puede ser interesante, aunque muchas veces, o la mayoría de las veces, nos va a resultar muy útil porque añadimos unos planos aquí en el centro que van a ser los planos de referencia que nos pueden ser de utilidad no solo ya, como os he dicho antes, para hacer taladrados o vaciados, sino también luego a la hora de hacer conjuntos de piezas, utilizar esos planos como referencia para posicionar unas piezas con respecto a otras. Vale, una vez que ya tenemos nuestro boceto terminado, simplemente podríamos cerrar, le doy aquí a terminar, cancelar y ya estaría preparado para poder extruir. Si quisiera extruir, le daría aquí a la herramienta de extruir. Ahí habría que tener cuidado de tener seleccionado aquí desde boceto y no desde plano, que es como aparece por defecto. Entonces, una vez que está aquí seleccionado desde boceto, seleccionaríamos el boceto, le daríamos al botón verde y le añadiríamos la tercera dimensión. Meto por teclado el valor que yo quiera, 60 por ejemplo, le doy a intro y ahora me queda decir hacia qué lado quiero extruirlo, hacia el lado positivo del eje Y o hacia el lado negativo. Esto lo haría pinchando hacia un lado o hacia otro. Si pincho hacia el lado positivo, hago clic aquí y termino de extruir. Bien, ¿por qué es importante o por qué, en mi opinión, es importante tener bien acotados los bocetos y bien definidos con respecto a la base? Bueno, pues una de las ventajas que yo le veo al Solid con respecto a otros programas de diseño es que yo ahora mismo, si quisiera modificar las cotas de este dibujo, si quisiera modificar el dibujo, o sea, la pieza ahora mismo, tal y que el sólido que hemos hecho, me iría aquí a la protrusión o a la extrusión esta que me aparece, pincharía sobre ella y me aparecen estos tres botones. Bien, si yo le doy aquí, me aparecen todos los pasos que he ido dando para generar este sólido, ¿vale? Entonces podría irme a alguno de los pasos e intentar modificarlo. En este caso, como lo hemos hecho a través de un boceto, solamente me dejaría modificar
la longitud, o sea, la longitud de extrusión. Entonces, vengo aquí a la cota de extruir y la puedo modificar. Le puedo decir que ahora sea de 10. Y automáticamente le doy a intro y automáticamente me modifica ese valor. ¿Vale? Si quisiéramos cambiar el perfil de extrusión, como eso lo habíamos hecho con un boceto, me vendría aquí a boceto, me salen los tres mismos botones. Lo que pasa es que aquí ahora me dejaría o bien seleccionar otro plano, que lo primero que hicimos cuando hicimos el boceto fue seleccionar un plano, que elegimos el ZX, ¿vale? O modificar el perfil, entrar en la edición del perfil de ese boceto. O también lo que podemos hacer es directamente desde aquí tocar en alguna de las cotas e ir modificándola. Por ejemplo, si pongo aquí 20, se me va a modificar. Pero además se me va a modificar como yo quiero, porque yo sé que siempre la base va a estar en la mitad, aquí a la mitad de este punto. Igual que si yo modifico esta cota y le doy aquí ahora 30, por ejemplo, ¿vale? La base sigue estando en la mitad de este lado. Voy a terminar. Bien, de estos tres botones, si yo le doy al segundo botón, entraría directamente en la herramienta de edición del boceto para editar alguna cosa, borrar alguna línea, hacerle algún corte aquí. O sea, bueno, para hacer ediciones, digamos, serias del boceto. Pero tenemos la tercera opción, que es esta de aquí, que es modificar solamente las cotas. Aquí no estamos redefiniendo profundamente el boceto, sino que simplemente nos deja modificar las cotas. Por ejemplo, voy a ponerle aquí un ángulo diferente de 20. Aquí voy a reducirle esto a 20 también. ¿Vale? Podríamos redibujar, digamos, el boceto solamente modificando las cotas. Por eso siempre es muy importante que esté todo bien acotado y que esté todo bien definido con respecto a la base para que luego las modificaciones sean como nosotros queremos que sean. O sea, que se modifique el dibujo como a nosotros nos interese. Bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Y en el siguiente vídeo ya voy a explicar la forma de abocetar usando otro tipo de herramientas.